Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes en uno de estos en vivos. Ya rato no tenía uno porque anduve de viaje, luego anduve enfermo y bueno, voy a explicar un poquito acerca de cómo vinimos a este conversatorio, ¿no? Resulta que hace algún tiempo, unos meses atrás, fui invitado a unas conferencias por internet, ¿no? Por Zoom, con unos hermanos en República Dominicana y a mí pues me gusta a veces compartir las clases que doy a través de mi canal de YouTube. Y entonces, en esa reunión que estaba hablando de interpretación bíblica, específicamente del tema de los sesgos cognitivos, utilicé varios ejemplos, ¿no? De las interpretaciones extrañas que yo he visto a través de mi corta experiencia. Y entonces hablé de los hermanos así llamados antis y di un par de ejemplos ahí sobre 1 Corintios capítulo 11. Un tiempo después, ¿no? Nuestro hermano Luis Barros se comunicó conmigo y me comentó que las cosas no eran exactamente así como yo las había descrito, que es un tipo de caricaturización realmente. Y me pidió la oportunidad de estar con mi grupo de estudiantes, pero lamentablemente no era mi grupo de estudiantes. Yo simplemente fui invitado a una reunión, grabé la sesión, pero fui invitado a una reunión y pues no tengo acceso a ellos, ¿no? Y me pareció que la mejor manera era aclarar el tema mediante un conversatorio aquí a través de mi página de Facebook. Y más tarde siempre yo grabo estos conversatorios y los subo a mi página de YouTube para que permanezcan ahí. En Facebook de ahora en adelante solamente van a estar durante un mes porque Facebook las va a borrar. Entonces, para que estén ahí para siempre, ¿no? Sin edición, simplemente le corto probablemente un pedacito al inicio donde conversamos y al final también para no quedar con malos gestos en la grabación, ¿no? Pero luego sin edición para que sea completamente honesto y transparente. Entonces, vamos a tener este conversatorio. No se trata de un debate, no tenemos un punto específico sobre el cual debatir. Pertenecemos a la misma iglesia de Cristo, creemos prácticamente las mismas cosas. Creemos que Jesucristo es Dios, se encarnó para nuestra salvación, que murió, resucitó al tercer día, esperamos su segunda venida. Creemos que para ser salvos necesitamos un genuino arrepentimiento que incluye la fe, el arrepentimiento, la confesión de Jesucristo como nuestro Señor y sobre todo el bautismo para el perdón de los pecados. Como humanos que somos, ¿no? Decía Cicerón, errare humanum est, in errore perseverare incipientis. Y como humanos que somos, estamos sujetos al error y por eso es importante tener conversatorios, tener diálogos, tener debates también, si se pudiera, de una manera sana, ¿no? Y así aprender los unos de los otros. Entonces, tenemos este conversatorio con nuestro hermano. Él me pidió la oportunidad de estar dentro de mi audiencia y explicarnos exactamente qué es lo que cree los antis, ¿no? Claro, el tema, el título que más de alguno me criticó ahí en mi página de Facebook como grosera y también en mensajes privados me dijeron, oiga, no sea grosero, no utilice esos términos. Realmente lo utilizamos en común acuerdo, o sea, platicamos sobre cuál podría ser el título, lo hicimos de común acuerdo. Sobre todo porque a veces son términos que en el pasado han sido utilizados para menospreciar, para insultar, o sea, tú eres un anti, tú eres un liberal, etcétera, ¿no? Pero con el tiempo esas palabras llegan a tener un sentido teológico y comunican un gran concepto, o sea, yo la pongo y todo el mundo sabe de qué trata la cosa. Muchas veces, para no utilizar ciertos términos, le damos mil vueltas al lenguaje. Entonces quisimos utilizar un término directo. Y bueno, viene mi invitación a que hagan sus comentarios, sus preguntas. Voy a leerlos, iba a decir todos, pero voy a leerlos casi todos, ¿sí? Porque si, por ejemplo, alguien hace un comentario que me parece
ofensivo, pues voy a tratar de no hacerlo o le voy a cambiar algunas expresiones. Pero sí voy a leer todos los comentarios, todas las preguntas que puedan ser hechas. Pero por el momento dejo la palabra a nuestro hermano para que pueda exponernos. Lo voy a interrumpir de cuando en cuando para hacerle alguna que otra pregunta sobre lo que esté exponiendo. Y luego vamos a pasar a leer las preguntas y probablemente a conversar ya más amenamente los dos. Hermano, el tiempo es suyo. Bueno, muy buenas noches, tengan todos. Me da gusto estar aquí con ustedes. También les deseo que el Señor les bendiga. Y como ha dicho nuestro hermano Selvin, este es una plática, un conversatorio. No es un debate. No es el foro para ello. No hay proposiciones que debatir ni reglas de debate formal. Es un conversatorio entre hermanos. Ni tampoco moderador, que se necesita para un debate. También, exactamente. Es una exposición de motivos. Y si hay preguntas, espero poder responderlas según mi capacidad y entendimiento de estos asuntos. Y por lo cual, hermanos, pido a Selvin y a la audiencia, pues, su paciencia y todos sean bienvenidos a este momento en que dos hermanos que nos estamos conociendo por primera vez, digamos, cara a cara, aunque ya hemos tenido algunas pláticas pequeñitas a través del Messenger. Bueno, quiero agradecerle al hermano Selvin, quien ha sido un hermano justo y respetuoso hacia mi persona. Eso quiero resaltarlo, esas cualidades de Selvin. Agradecerle esta oportunidad para aclarar en lo que a mí me concierne, lo que creo, como me llaman o me tildan algunos hermanos, anti. Porque hay mucha, desde mi punto de vista, desde mi juicio, hay mucha falsa representación al respecto. Por otro lado, hablo por mí y solamente por mí, no por nadie más, ni en representación de ningún grupo de predicadores, ni de iglesias, ni de ningún movimiento religioso. De hecho, si usted ha tenido alguna mala experiencia con alguno que fuese llamado anti o conservador, lo lamento, pero no lo represento, sino que condeno las malas actitudes en las controversias, las carnales, las cuales generan más separación que acercamiento. Quiero decirles que no es la primera vez que tengo yo este tipo de encuentro. Varias veces en algunos países he hecho lo mismo, en público y en privado. Y hace casi 4 años, por medio de un debate público formal, expuse estas cosas en ese debate con un respetado hermano egresado de la escuela de predicación de Brown Trail en Texas. Quiero decirles que en mi libro sobre una iglesia de Cristo, y discúlpenme la propaganda, Selvin, aquí, Sí, sí, mi sí. libro, este libro que escribí, Una iglesia de Cristo, hablo de tales cuestiones. Pero todo, hermanos, todo con el propósito de aclarar mi postura ante estas controversias y probar con el Nuevo Testamento lo que yo considero eh, es legítimo según lo que creo o la legitimidad de lo que creo. Miren, hermanos, no me autollamo o denomino anti como un nombre o título adicional al de cristiano. Así soy llamado o etiquetado o estigmatizado por otros, en particular por los que están mal informados o por los que intencionalmente buscan desacreditarme ante los hermanos. Soy objetivo y consciente en aceptar que existen controversias históricas de índole doctrinal en la hermandad. Y yo estoy del lado de aquellos que llaman anti o conservadores. Solo pido encarecidamente que se entienda que uso tal apelativo, fíjese bien, dentro de un contexto cuando me toca explicar sobre estos asuntos.
Digamos, la situación, la circunstancia o el momento cuando uso esto de los antis o conservadores. Pero ustedes pueden preguntarles a los miembros de las iglesias donde he predicado, que jamás les he dicho que se llamen antis sobre la base de algún credo o dogma de origen humano. Soy solamente un cristiano, pero también dispuesto a dar explicación de lo que creo, con una conciencia limpia, siguiendo el principio bíblico del apóstol Pedro que declaró: si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Primera de Pedro 3:15, y leí la Nueva Traducción Viviente. Esta es la introducción de este bosquejito de 3 puntos. Ahora paso con el primer punto, fíjense. Aclarando acerca de por qué soy anti, como así me califican o me llaman algunos. Miren, me bauticé para el perdón de mis pecados y hacerme cristiano en el año 1998, a mis 18 años, en Maracay, Venezuela, Suramérica. Quiero decirles que creo en la Trinidad, en la deidad y humanidad de Cristo, en Jesús como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, en su resurrección y ascensión al cielo, y que reina y vendrá por segunda vez. Creo en el plan de salvación, en el bautismo para el perdón de los pecados. Creo que Cristo estableció una sola iglesia universal, que somos añadidos a ella, por el bautismo. Creo en la iglesia local, en su organización, obra, evangelismo, edificación, benevolencia. Creo en sus funciones, culto y disciplina. De hecho, creo con toda convicción que la iglesia local es la única entidad revelada y autorizada por el Nuevo Testamento para hacer uso de su tesorería y organización local con el fin de cumplir su obra y funciones locales. Creo en la cooperación bíblica. Creo en las campañas evangelísticas y en las clases para mujeres, jóvenes y niños como arreglos y medios de enseñanza. Creo en los 5 actos de adoración. No celebro la cena del Señor con una sola copa, ni soy anticlases, como ya aclaré en el punto anterior. Creo que el Nuevo Testamento enseña la voluntad de Dios por medio de 4 postulados. Número 1, el mandamiento directo. Número 2, la declaración explícita. Número 3, el ejemplo apostólico aprobado. Y número 4, la implicación de donde surgen las inferencias o deducciones necesarias u obligatorias. Hermanos, en Maracay, Venezuela, me hice miembro de una iglesia de Cristo, pero al año retiramos nuestra membresía para comenzar una nueva obra por causa de la falta de disciplina al pecado de adulterio, el ecumenismo religioso y el evangelio social en dicha iglesia. Fíjense, para ese entonces, para ese momento de ese tiempo de mi vida como cristiano, cuando era miembro de esa iglesia y tuvimos que tomar esta decisión, yo no conocía de los llamados antis o conservadores, en absoluto. Yo vine a saber de ellos un año después de la separación con esta iglesia. Fíjense, cuando supe de ellos en la ciudad de La Victoria, allá en el estado Aragua, en Venezuela, llegaron ahí a esa congregación y le pregunté al predicador de allí. Él me dijo lo siguiente. Yo le pregunté, bueno, ¿y quiénes son estos hermanos? Él me dijo, son los antis, me dijo él. Yo le dije, bueno, ¿y a qué te refieres con eso? ¿Por qué les llamas así? ¿Qué creen o qué practican? En fin, dame una explicación. Bueno, fíjense lo que él me dijo. Me dijo, ellos no comen en el local bajo ninguna circunstancia.
que no celebran cumpleaños ni convivios, que no ayudaban a los hermanos pobres, que no creían en la cooperación, que celebraban la cena del Señor en una sola copa y que no impartían clases de mujeres, jóvenes y de niños en sus lugares de reunión. Esa fue la respuesta y la explicación de este predicador de por qué estos hermanos él les llamó antis. Bueno, fíjense, debido a lo anterior, decidí investigar al respecto y todo era una falsa representación, lamentablemente. Es más, y habiendo conversado con ellos, con los que este predicador les llamó antis, concordamos en el 90% de los puntos que tratamos. El otro 10%, y estén pendientes de esto, el otro 10% en ese momento tenía que ver con las controversias históricas en las iglesias de Cristo, que cuando escuché de ellas, decidí investigar más y tomé mi postura, definitivamente, finalmente tomé mi postura al respecto, la cual sostengo hoy en día. Una de las primeras preguntas, fíjense bien, que les hice a estos que denominaban antis allá en Venezuela, era si creían en el plan de salvación. Me respondieron que sí, y les dije que yo sostengo, y lo sostengo hoy en día, que todos los que han obedecido el plan de salvación son cristianos y miembros de la Iglesia de Cristo. Por consiguiente, estos a quienes llamaban antis eran hermanos en Cristo. Déjenme decirles algo más. En esa ocasión, yo nunca recibí alguna oferta de dinero en sentido absoluto de parte de ellos, sino un trato hermanable y respetuoso para dialogar y tratar, pues en ese momento, las diferencias sin conocer un poco más acerca de ellos y de mi persona. Miren, en esos días de investigación, indagación, de estar preguntando y leyendo mucho y estudiando las escrituras sobre todo, pregunté a otros predicadores en Venezuela sobre estas cuestiones de los antis y lo que este predicador me dijo acerca de ellos. Prácticamente el discurso era lo mismo. Lo que decían estos predicadores era prácticamente un guión que habían aprendido. Pero quiero decirles que ninguno supo darme una respuesta satisfactoria del por qué creían y practicaban aquello por lo cual los antis se oponían. La falsa representación era prácticamente el único argumento. Yo les preguntaba, bueno, ustedes o nosotros, porque digamos que en ese tiempo yo estaba de ese lado, fui enseñado por hermanos, digamos, no antis o liberales o progresistas, y yo les preguntaba, bueno, nosotros tenemos estas prácticas y estos hermanos se oponen. Denme ustedes alguna explicación al respecto. Pero como ya comenté, no hubo nunca una respuesta satisfactoria, sino el guión de la falsa representación. Déjenme decirles que todo lo anterior ocurrió entre el año 1998 y 2000 en Venezuela. Paso al segundo punto. Son tres, hermanos Selvin. No me voy a Dele, dele, demorar mucho. Paso al dele. segundo punto de mi bosquejito. Fíjense, las controversias históricas en las iglesias de Cristo. Repito, las controversias históricas en las iglesias de Cristo. Miren, la palabra anti es un prefijo y según la Real Academia Española significa opuesto o con propiedades contrarias. Se usa con otros términos para formar palabras compuestas. Por ejemplo, anticonceptivo, antiterrorista o anticristo. Fíjense, en el Nuevo Testamento aparece dicho prefijo en Primera de Juan capítulo 2, capítulo 4 y en Segunda de Juan capítulo 1. La palabra griega es anticristos y el uso del prefijo en este contexto de estas cartas de Juan, bueno, tiene una connotación
negativa. Sin embargo, en el pasaje de Gálatas capítulo 2, verso 11, el prefijo en dicho contexto, que es otro al que ya Juan ha expresado en sus cartas, en este contexto de Gálatas 2:11, dicho prefijo tiene una connotación positiva. La palabra griega es antitestemi y se define por el contexto. El contexto define allí qué quiere decir esa palabra. Claro que tiene su definición semántica, pero está el contexto allí, digamos, teológico. Se puede definir una postura como una postura opuesta ante el error, como es el caso de Pablo, opuesto a los errores de Pedro. La actitud de Pablo define el uso de la palabra allí que contiene el prefijo anti. La Biblia de las Américas traduce, escuchen bien, traduce el pasaje de Gálatas 2:11 de la siguiente manera. Pero, pero Pedro cuando vino a Antioquía me opuse. Ahí está la palabra antistemi. Allí está. Opuse. En la Reina Valera 60 dice resistí. Me opuse a él cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. Por tanto, hay un uso legítimo del prefijo anti, pero se define según el contexto. En el contexto de las cartas de Juan tiene una connotación negativa y en el contexto de la carta a los Gálatas tiene el prefijo allí una connotación positiva. Por ejemplo, escuchen esto. En un contexto y uso general, todos somos antis cuando nos oponemos al error. En un contexto general, todos tomamos esa postura que tomó Pablo ante los errores de Pedro cuando él resistió o se opuso, en un contexto general. Pero en el contexto particular de las controversias históricas, yo soy un anti. ¿Por qué? Porque me opongo a ciertas prácticas no autorizadas por el Nuevo Testamento en este contexto de las controversias históricas en las iglesias de Cristo. Muy bien, aclarado lo anterior, pasemos a respondernos lo siguiente. ¿Cuáles son esas controversias históricas en las iglesias de Cristo? Fíjense, el libro de Cecil Willis está en inglés, citando a W.W.O.T. sobre la historia de las controversias en las iglesias de Cristo desde el año 1867 a 1960, incluyendo el libro de Irving West, también en inglés, titulado La búsqueda del orden antiguo, enumera la siguiente lista de las mayores controversias que se originaron y que causaron el gran cisma, división que hubo entre iglesias de Cristo para ese entonces. Fíjense, paso aquí a dar la lista de esas controversias históricas en las iglesias de Cristo. Número 1, o aquí doy la lista, pues. Las sociedades humanas para hacer la obra de la iglesia. Esto lo estoy sacando directamente de este libro y hay otros libros que también corroboran tales datos históricos. Repito, la lista es esta, de los años de 1867 a 1960, casi un siglo. Las sociedades humanas para hacer la obra de la iglesia. La música instrumental. La relación del cristiano y el gobierno civil, rebautismos, supervisión evangelística, colegios bíblicos, falsos movimientos de unidad, premilenialismo, iglesias patrocinadoras, actividades sociales patrocinadas por las iglesias
y sociedades de benevolencia. Estas eran las controversias que existieron durante ese casi siglo entre las iglesias de Cristo, las mayores, y que provocaron en ese entonces un gran cisma entre la hermandad. El siglo Y, XIX. ¿perdón? Sí, es el siglo XIX Oh, sí, y exactamente, siglo para el XIX. 1906 es que ya claramente hay una división entre iglesias de Cristo y los discípulos de Cristo que quedaron al norte, ¿no? Ajá, que fueron los efectos allí que producto de esas controversias. Ahora, fíjense, para el año 1950, las mayores controversias se centraron en lo siguiente. Fíjense, ya estamos en el año 1950. Estas controversias que se centraron, quedaron allí para ese entonces, son la iglesia patrocinadora y la centralización, las sociedades u organizaciones de benevolencia y evangelismo patrocinadas por iglesias locales. Todo esto como se evidencia en el debate de Cotdill y Woods, entre otros documentos del año 1957. Aquí tengo este libro que es el debate en inglés de Cotdill and Woods, que es la evidencia, la prueba histórica de lo que se debatía en ese entonces, como ya mencioné. Repito, la iglesia patrocinadora y la centralización, las sociedades u organizaciones de benevolencia y evangelismo patrocinadas patrocinadas por iglesias locales. Fíjense, de estas controversias, prácticamente y sin ser escrupuloso ni generalizar, existen dos líneas, es el efecto, la consecuencia. Hoy en día existen dos líneas de iglesias de Cristo: los llamados liberales, progresistas o pro-institucionales, y los llamados anticonservadores o anti-institucionales. Pero dentro de este contexto histórico de controversias, como bien decía nuestro hermano Selvin y comentaba yo al principio, estos títulos, estos apelativos surgieron producto de estas controversias dentro de este contexto histórico de las iglesias de Cristo en América. Ahora bien, a través de los años han surgido otras prácticas contemporáneas donde algunos están a favor y otros en contra. Por ejemplo, el movimiento feminista en las iglesias, los coros, los cultos unidos de iglesias, las agencias o entidades que centralizan a iglesias locales y el resurgimiento de la música instrumental en la adoración, donde iglesias a capela han adoptado tal práctica, creando los servicios tradicionales y contemporáneos. Es decir, hay iglesias americanas y algunas hispanas en América donde tienen dos clases de servicios. El servicio tradicional es a capela, el servicio contemporáneo es con música instrumental. Eso es algo de estos tiempos. Por tanto, y esto es importante, las controversias, hermanos, son hechos históricos basadas en evidencia verificable, testimonios y pruebas físicas. No es una cuestión inventada por mí o por el hermano Selvin o por algún otro. Nosotros, los hispanos, los latinos, heredamos los efectos de dichas controversias históricas y tal vez, sin usted saberlo, está de un lado o del otro. Y cada caso hoy es distinto y según sus particulares circunstancias. Todo depende, hermanos. Por último, tercer punto. Respondiendo a la pregunta del tema de este conversatorio, ¿qué creen los antis? Bueno, depende del caso y sus circunstancias. No puedo yo hablar por todos ellos o por todo hermano que tenga esa postura, pero he dado datos históricos para motivarlos a la investigación y al estudio de las escrituras con respecto a estos temas de controversia relacionados con las iglesias de Cristo en América. Pero fíjense, escuchen mis hermanos, en lo que a mí me concierne, yo me opongo
o soy anti a ciertas prácticas modernas? Respondiendo a la pregunta de qué creen los antis, en este caso, al identificarme yo así. ¿A qué me opongo? A la iglesia patrocinadora, el institucionalismo, el evangelio social, la música instrumental, el movimiento feminista en la iglesia, las agencias o entidades que centralizan iglesias locales y las prácticas que de allí se derivan. Yo sostengo que no son controversias banales, ni siquiera de índole personal, ni de palabras, ni de opinión. Son doctrinales. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la revelación divina de lo que es la iglesia, tanto universal y local, y la obra y misión de esta última. Por eso exhorto al estudio cuidadoso, sin prejuicios ni presuposiciones de las escrituras con respecto al tema de la autoridad bíblica y la iglesia del Nuevo Testamento, la eclesiología. Mis estimados hermanos, hermano Selvin, muchas gracias por su atención a esta exposición de motivos y espero estas aclaraciones permitan un acercamiento hermanable y respetuoso para que en paz podamos tratar nuestras diferencias y buscar la tan anhelada unidad que Cristo quiso en su oración al Padre.